manos de la esclavitud a la libertad. Doy gracias al Señor por este privilegio que Él me da el día de hoy, compartir una enseñanza con ustedes. Gracias doy por cada una de las personitas que están sedientas de la palabra del Señor. Y bueno, esas personas sabias que se conectan y que saben que todos los días a esta misma hora el Señor tiene una palabra preparada para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por este programa del corazón de Dios a nuestro corazón. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que quieren aprender, que tienen lápiz y papel a la mano, que tienen la palabra del Señor a la mano y lo más importante, que tienen un corazón dispuesto a aprender y a ser guiado por la palabra del Señor. El día de hoy vamos a aprender No pierdas tu rumbo. Ese es el título de esta enseñanza. Y vamos a iniciar con una oración para que el Señor sea guiando y tomando control de todas las palabras que salgan de mi boca y que sea de gran ayuda, de gran alimento a nuestro espíritu. Y bueno, que el Señor sea obrando en cada uno de nuestros corazones conforme a su voluntad. Y le invito a que se ponga cómodo, si puede ponerse de rodillas, si puede levantar sus manos, los que quizás están en el trabajo y solamente escuchan, que si pueden cerrar un momento sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios y a poner este programa en las manos del Señor. Señor y buen Dios, Padre Santo, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día que nos permites levantarnos, Señor, que nos permites disfrutar un día más de vida, Padre. Gracias te doy por ser tan misericordioso, Señor, por ser ese sustento, Señor, para cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, bendito Jesús, agradecidos, Señor, sedientos de tu palabra, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, bendito Dios. Yo te ruego que seas tú enseñando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú fluyendo en el nombre poderoso de Jesús. Y que tomes control, Señor, de toda nuestra ansiedad, Señor, de todos nuestros afanes, Dios. Y que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y que seamos, Señor, no simplemente oidores de ella, Señor, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les venía contando, esta palabra se titula No pierdas tu rumbo. En el principio veíamos una imagen de una brújula. Esa brújula significa que el ser humano debe ser guiado. Los primeros viajeros utilizaron esta herramienta para guiarse en su camino. Hoy en día tenemos GPS, tenemos otras herramientas que nos ayudan a guiar nuestro camino. Pero en nuestra vida espiritual, la brújula, el GPS, la guianza debe venir del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muchas veces fijamos muchas metas. Y siempre, a medida que pasa el tiempo de nuestra vida, tenemos una meta y un propósito. Para llegar a ese propósito y cumplir con esas metas que nos fijamos, debemos tener una dirección. Y hoy vamos a aprender que la única dirección que nos lleva a tener éxito en cualquier cosa que emprendamos, en nuestros ministerios, en nuestro trabajo, en nuestros propósitos, en nuestras metas personales, es el Espíritu Santo, es Dios. Y bueno, para ello es necesario tener una guianza, una brújula. Y en este caso la palabra del Señor es la brújula para nosotros. Todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos debe ser guiado bajo su palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos inquieta cada vez que vamos a tomar una decisión, siempre y cuando tú pidas la dirección del Señor. En esta mañana vamos a aprender por medio de la palabra. Nuestra vida debe ser direccionada en todo tiempo por el Señor. Y quiero que veamos un ejemplo que se encuentra en la palabra. Es una historia que muchos la conocen, es la historia del rey Saúl. Muchas veces nosotros por
por el afán, por nuestra juventud. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo que obtenemos con eso? Solamente perder el tiempo. Porque nada prosperará si tú no le pones en las manos del Señor. Si tú no pones esa brújula en ese propósito, en ese rumbo, no va a prosperar nada. Y esta historia nos va a llevar y nos va a ir mostrando el por qué es necesario tener la dirección del Espíritu Santo y dejar a un lado nuestros afanes, nuestra propia opinión. Y bueno, la historia está en 1 Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 1 y 2. Hay un título que dice: Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y bueno, estas son las características que nos nombra la palabra acerca del rey Saúl. Un hombre valeroso, un joven primeramente, y una persona bien parecida, un hombre bien parecido. Él fue elegido como rey después de que el pueblo le pidió al Señor un rey para la nación de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel y nos cuenta la palabra que era joven. Saben, muchas veces las mejores oportunidades las tenemos cuando somos jóvenes, pero no nos damos de cuenta y no las valoramos, sino dejamos muchas veces pasar el tiempo y luego decimos: lo hubiera hecho cuando tenía tantos años, hubiera hecho tal cosa cuando era joven. Y por eso esta palabra va dirigida sobre todo a los jóvenes, para que sean sabios en todo lo que hacen, para lo que hagan, para que tengan en cuenta al Señor en todos sus caminos. Allí en este capítulo nos narra cómo el Señor lo elige. Y Saúl tenía a su favor muchas cosas. Era alto, bien parecido, sobrepasaba la altura, dice que de hombros para arriba no había nadie como él, y Dios lo escogió con ese propósito, para ser el primer rey. Quizás Saúl no tenía en mente eso, que iba a ser el primer rey, pero Dios sí lo tenía para él. Para cada uno de nosotros Dios nos tiene un propósito. Eso lo aprendíamos en las anteriores conversaciones que teníamos en este programa. Pero hoy vamos a fijarnos en cómo obtener la dirección de Dios, o más bien, cómo sin la dirección de Dios no podemos alcanzar nuestras metas. Hasta aquí vemos que Saúl tenía un futuro excelente. Iba a ser el rey, iba a vivir quizás de una manera mejor, porque cuando lo nombramos aquí, él nos dice que venía de una tribu muy pequeñita, era la tribu de Benjamín, y quizás nadie se imaginó que el primer rey iba a venir de esa tribu, pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor le habla a Samuel, que era el profeta en ese tiempo, y Samuel unge a Saúl. Tenía a Dios de su lado, y esa es la característica más importante que tenía Saúl. Saúl fue elegido directamente por Dios, y Dios fue el que lo puso como rey. Es decir, su brújula, su GPS estaba perfecto. Tenía a Dios de su lado. Muchas veces nosotros creemos tenerlo todo, pero dejamos a un lado a Dios. Y esto es lo que le pasa a Saúl. Saúl llega a ser rey, y en las primeras batallas que presenta frente a los filisteos, realiza muy bien su labor, porque estaba Samuel consigo. Dios guiaba a Saúl por medio de Samuel, y Samuel era el encargado de preparar todas las cosas espirituales, y Saúl siempre le consultaba a Samuel.
Y Samuel venía siendo como la voz de Dios. Y le decía, sí, vamos a hacer esto. Y habían derrotado, habían tenido 2 victorias ya dirigidas por Saúl. Hasta aquí todo va súper bien. Pero, ¿saben una cosa? Nosotros a veces iniciamos la vida cristiana con furor, con mucha oración, con ayunos, con yendo a la iglesia todos los días, pero no se han dado cuenta que llega un momento en que todo empieza a menguar. Y eso es lo que hoy venimos a aprender. No dejemos perder nuestro rumbo, no dejemos que nuestra espiritualidad mengue, no dejemos quizás que nuestras emociones nos guíen en vez de ser la voz de Dios. Dios debe tener la dirección de nosotros. El Señor Jesucristo decía que Él se iba, pero nos iba a dejar una persona la cual nunca nos dejaría solos, y el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y seguro que si tú le hablas en oración y le dices, necesito hacer esto, está bien hacerlo o no hacerlo, el Espíritu Santo te guiará por medio de la palabra del Señor, por medio de un siervo suyo, por medio de tu líder, y es más, en una oración te puede Él mismo decir. Muchas veces nosotros vamos bien y de repente empezamos a menguar. Ya no oramos todos los días, empezamos a decaernos, ya no vamos a la iglesia todos los días, ya no escuchamos los programas, ¿no? Ya me da más sueño. Y saben, esto le pasó al rey Saúl. Saúl llegó un momento que dijo, tenían que presentarse frente a otra batalla y estaba muy ansioso. Él dice la palabra que estaba desesperado, estaba desorientado porque Samuel no llegaba. Samuel, como les hablaba anteriormente, él preparaba las ofrendas al Señor antes de ir a presentarse frente a una batalla. Samuel era el encargado de ungir los hombres, y Saúl, dice la palabra del Señor, se desorientó porque hubo un momento en que Samuel no llegó, demoró 7 días, dice la palabra, y Saúl se dejó llevar por sus emociones, por su desesperación, mientras estaba dirigiendo una campaña frente a los filisteos, una guerra que tenían. Se mostró muy impaciente. Saben, nosotros no tenemos paciencia. La paciencia debe existir en la vida del cristiano. Las oraciones son eficaces, pero en ocasiones Dios permite que sean un poco demoradas. No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, porque quizás nosotros queremos todo ya. Señor, quiero tal cosa, Señor, dame lo otro. Pero saben, el Señor necesita que nosotros tengamos esa paciencia para que, para primero escuchar su voz, para dejar ese acelere de la vida, para dejar que, bueno, vamos a hacer tal cosa, y no le pedimos la dirección a Dios. Ya que Saúl estaba muy impaciente y Samuel era el encargado de la espiritualidad, Saúl tomó una decisión que no le gustó al Señor. Saúl, muy afanado, decidió no esperar más a Samuel, y él mismo comenzó a realizar los sacrificios. El afán. Voy a la iglesia, pero salgo rápido de afán. Voy a la iglesia, pero tengo mis pensamientos, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a hacer? Tengo este problema, tengo lo otro. Prendo el programa El Corazón de Dios en mi corazón, pero estoy haciendo otra cosa, estoy pensando en qué voy a hacer en el día. No, hermano, debemos dejar ese afán. Nosotros como jóvenes, hoy en día, y no solo los jóvenes, hoy en día este mundo nos incita a andar de afán. Hacemos 1000 cosas en el día. Yo a veces me asombro, hicimos esto, lo otro, preparamos esto, y se dan las 10 de la noche y no hemos acabado de hacer cosas. Y hacemos cosas y cosas y cosas, pero no nos detenemos un momento a decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para nuestra vida? ¿Cuántas veces dejamos perder nuestro rumbo por el afán? Y saben, Saúl preparó
preparó las ofrendas y se suponía que lo debería hacer el sacerdote, que era Samuel. Pero él no quiso esperarlo más. 7 días lo esperó y él decidió y ofrendó. ¿Saben qué demuestra esto? Que Saúl tenía una debilidad interna. Saúl no dependía del Señor, él quería hacerlo rapidísimo. Cuidado con nuestras debilidades internas, cuidado con nuestro afán, cuidado con esas emociones, porque muchas veces como jóvenes fallamos, o como seres humanos fallamos porque nos dejamos guiar por una emoción, nos dejamos guiar por un afán, queremos las cosas ya, y resulta que el Señor muchas veces nos pide paciencia, nos pide calma. Déjate guiar por el Señor. ¿Cuántas veces dejamos perder nuestro rumbo por ser impaciente? Hoy en día la vida es un acelere total y no esperamos, todo lo queremos rápido. Hoy en día los adolescentes quieren verse como jóvenes. Los jóvenes quieren verse como adultos. Y muchas veces perdemos esas etapas tan valiosas. He visto niños que quieren ser adultos. He visto niños que se visten como adultos, que quieren realizar cosas de adultos. Y no es así. No es así. Todas las etapas de la vida del ser humano deben respetarse y deben cumplirse una a una. Y saben, nosotros como papás, como tutores, muchas veces fallamos. Porque no lo sabemos tampoco direccionar en la palabra del Señor. Los jóvenes de hoy en día no saben qué hacer de sus vidas. ¿Qué quieres estudiar? No saben, no tienen una meta fijada, no tienen un rumbo. Y si no tienen un rumbo, no tienen una brújula. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ministerio deseas? Los jóvenes no saben. Lo que Dios quiera. Pero tú ya le pediste a Dios. No tienen la brújula de Dios. Y por tanto, que no tienen la brújula del Señor, del Espíritu Santo, he visto jóvenes que han nacido, que son crecidos en la congregación y se dejan llevar por unas cosas, empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a hacer su voluntad o empiezan a adaptar la palabra a sus propias vidas. Y no piden la voluntad de Dios. Ellos son voluntariosos, ellos quieren hacer su voluntad, pero no quieren ser dirigidos por nadie. Se deprimen, pierden cosas, no quieren trabajar, o quieren trabajar en lo que ellos quieran, no quieren someterse, no quieren reglas. Pierden el rumbo. Pierden el rumbo. Simplemente porque no tienen la brújula que es la palabra del Señor en sus corazones. Y muchas personas llegamos a la adultez y seguimos en lo mismo. Seguimos sin una brújula que nos dirija. Tenemos muchos rumbos. Quiero una casa, quiero un carro, quiero una carrera, pero no lo ponemos en las manos del Señor. Y bueno, no me quiero salir más de la historia. Y Saúl ofrece sus sacrificios, pero al Señor no le agrada. No les leo la historia porque son muchos capítulos de Primera de Samuel, del verso 9 en adelante. Les queda de tarea. Pero esta historia es muy trágica. O sea, Saúl ofrece sus sacrificios y el Señor respalda. El Señor lo respaldó y ganaron la batalla. Pero al Señor no le agradó esto. El Señor vio ese defecto en Saúl. Y Dios lo respalda y Dios hace lo mismo con nosotros. Quizás nosotros hagamos una cosa y otra, el Señor nos respalda. Pero el Señor está esperando que haya un arrepentimiento y que le pidamos la dirección a Él. Y Él quizás, eso era lo que le faltaba a Saúl, pero Saúl no. Sin embargo, pasa el tiempo y el Señor nos muestra algo que era, vamos a ir a 1 Samuel 15:3 para poder entender un poquito. El Señor empieza a tratar de direccionar a Saúl
Y él le dice, bueno, vamos a destruir a Abimelech, ¿sí? Abimelech, pero tú vas a destruir todo, vas a destruirlo a él, vas a destruir las ciudades, el ganado, todo lo que haya, porque eso era impuro para el Señor. Y vamos a leer qué pasa. 1 Samuel 15:3 y dice, ve pues y hiere a Abimelech y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl empieza a obedecerlo y entonces él convoca y dice, bueno, vamos a destruir a Abimelech y todo, pero resulta que Saúl no lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Se quedó con algunas cosas que tenía Abimelech. Ay, hermanos, ay para Saúl. Hay muchas cosas que nosotros quizás justificamos. Saúl empieza después a decirle a Samuel, no, pero yo me quedé con esto porque era un botín para nuestro ejército, porque es que esto era muy valioso. Y resulta que no obedeció completamente lo que Dios le había mandado. Muchas veces el Señor nos dice, no hagas esto. Si está en la palabra que no debemos hacer tal cosa, no la hagamos. Porque muchas veces nosotros nos justificamos como Saúl y queremos adaptar la palabra a nosotros. Y no es así. Con Dios no hay intermedios, con Dios es sí y no. Pero la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis que los tibios, que los que se quedan en el tal vez, Él los vomitará de su boca. Y entonces, hermanos, muchas veces nos queremos justificar. Muchas veces nos queremos justificar y pasar las cosas como si nada. Y vamos a ver qué dice Santiago 4:4. ¿Qué nos dice el Señor sobre esto? Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidado con justificar las cosas del mundo con la palabra. Muchas veces nosotros pensamos que porque somos cristianos nos volvemos inmunes al pecado y mentira. Dice la palabra, aquí en el mismo Santiago dice que el enemigo anda como león crujiente, buscando a quién devorar. Él nos pone muchas cascaritas y quizás nos pasa como Saúl y nos dejamos deslumbrar y nos dejamos llevar y caemos. Quizás los jóvenes no tienen hoy temor de Dios, cuestionan a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero ¿saben? Es que a nuestros jóvenes no les enseñamos algo que nos enseñaron a nosotros de pequeños, de que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor y por causa de la maldad de los hombres vienen juicios contra la tierra. Muchas veces vienen cosas que no entendemos. ¿Pero por qué? Si Dios es amor. Pero sí, Dios al que ama castiga como padre al hijo a quien quiere, lo dice Proverbios 3:11. Y ¿saben algo, jóvenes? Hay que tener temor del Señor. No cuestiones a Dios. Dios es soberano. Y muchas de las cosas que vinieron de la muerte, de las enfermedades, están escritas en la palabra. Debemos ser sabios. Debemos tener cuidado cómo nos dirigimos y cómo cuestionamos a Dios, porque esto trae consecuencias. A Saúl esa desobediencia le trajo consecuencias. Saben, yo conocí al Señor desde muy niña y tuve un momento en que cuestioné a Dios, en que me aparté de Dios, no total, sino tenía muchos cuestionamientos, pero el Señor mismo me fue enseñando de que Él es soberano, Él hace como Él quiere. Y muchas cosas de las que no entendemos hoy en día, el Señor nos las va a revelar cuando estemos con el Señor en el cielo.
Pero si tú no vas al cielo, nunca vas a poder preguntarle a Dios por qué pasó esto y por qué pasa lo otro. Cuiden su salvación, porque la salvación sí se puede perder. El hecho de que nosotros creamos en el Señor y lo declaremos en nuestro corazón nos hace salvos. Pero debemos cuidar ese regalo tan precioso. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Crecí en la iglesia, siempre fui maestra de niños, me casé, seguí de maestra, pero hubo un tiempo en mi vida en que me cuestioné mucho, en que dije, tenía una crisis como existencial, como lo dicen los jóvenes hoy en día, y decía, no sabía qué hacer. Yo estaba afanada porque quería estudiar, quería la universidad, quería trabajar, quería hacer mil cosas. Porque el afán de este mundo y nos lleva a eso. Y cuestioné mucho tiempo a Dios. Que porque una cosa, quiero estudiar, Dios, quiero trabajar. Siempre le pedí al Señor, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer. Estaba trabajando en la obra del Señor, pero yo quería trabajar secularmente, yo quería tener plata, quería tener un título universitario. Y en un ayuno, recuerdo muy bien que el Señor me dijo, no busques las cosas de este mundo, donde la polilla y el hollín los corroe. Busca los tesoros que están en los cielos. Y mientras tú trabajes para mí, mientras tú busques esos tesoros del cielo, yo te proveeré y te sustentaré. Esa palabra nunca se me va a olvidar. Y entendí que debía soltar esos afanes. Entendí que la dirección debe venir primero de Dios. Y seguí trabajando en la obra del Señor. Y el Señor fue poco a poco, no con ese afán que yo tenía igual que Saúl. Poco a poco fue dándome la carrera universitaria. Luego me estableció un buen trabajo, ahorita en otro trabajo. Y todas estas cosas se fueron dando. Pero muchas veces nosotros por el afán, como le pasó a Saúl, hacemos cosas que no son del Señor. Y hubo otro momento de mi vida que dije que tuve muchos problemas emocionales en mi hogar y todo. Y dije, no más, me voy para una iglesia donde nadie me conozca, porque no quiero servir en nada. Y recuerdo tanto que llegué aquí a la iglesia de él. Y dije, bueno, esta es la iglesia porque aquí nadie me conoce y no me van a obligar a trabajar con niños, ni en la alabanza, ni nada. Y saben, nos podemos esconder de todo el mundo, pero de Dios no. No duré, a los 6 meses en esta congregación, empecé a servir en la alabanza. Y yo decía, bueno, el Señor, o sea, es del Señor y no puedo cuestionarlo. Nunca me sentía a llorar, ay, ¿por qué, Señor? Si tengo tantas cargas, si soy pobrecita. No, hay que asumir las cosas. Y doy la gloria y la honra al Señor porque esos privilegios solo los da Dios. Y muchas veces no entendemos el por qué, pero Dios nos lo va mostrando poco a poco. Empecé a trabajar en la alabanza y luego empecé como maestra. Y aquí me tienen. Y Dios no me dejó apartar de Él. Dios no me ha dejado perder esa brújula. Y aunque muchas veces yo diga, no, voy a hacer las cosas a mi manera, hay algo que está aquí, dice, ojo con lo que vas a hacer. Cuidado con tal cosa. Y en esta mañana les digo, no suelten la brújula de tu vida, no suelten la palabra del Señor, no te sueltes de las oraciones, pídele todo, absolutamente todo, tus movimientos, lo que tú vayas a hacer, la plata que vas a gastar, todo, ponlo en las manos del Señor. No sea que Dios nos deseche un día como desechó a Saúl, porque Saúl, lamentablemente, y vamos a leerlo, fue desechado por el Señor. Esta desobediencia le costó a Saúl. En 1 Samuel 15, verso 22 y 23, el Señor
nos habla una palabra muy dura y dice, y Samuel le dijo, Samuel, acuérdense que era la voz del Señor, se complace Jehová tanto en los se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es decir, las ofrendas, los holocaustos valían igual que la obediencia. Tremendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oh Dios, pero yo ofrendo, yo diezmo, pero ¿obedeces a Dios? Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Estas palabras tan fuertes se las dijo Dios a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Cuidado, joven, tú que estuviste en la iglesia y te apartaste. O cuidado todos los que se piensan apartar del Señor. Porque no queremos caer en manos del Señor. Dice que Él también nos desechará si nos llegamos a apartar de la palabra. Oh, Dios nos guarde. Dios desechó a Saúl porque Él desechó su palabra. Entonces Dios nos exige obediencia. No desechemos la palabra del Señor. Qué fuerte, muy fuerte y muy duro. Y Saúl cuenta la palabra que Saúl recibió esta palabra de parte de Dios y sin el apoyo de Dios él siguió siendo rey. Pero ¿saben? Nos cuenta la palabra que vino a atormentarlo un espíritu. Un espíritu empezó a atormentarlo. Y muchas veces nos preguntamos por qué tenemos ansiedad, por qué tenemos esta cosa, por qué hemos dejado la palabra del Señor. Quizás debemos examinarnos en muchas cosas. El estado y la inestabilidad de Saúl era continua en Saúl. Incrementó esa inseguridad en él y fue incapaz, llegó a tal punto de ser incapaz de ejercer el liderazgo. Cuidado tú que estás desechando la palabra del Señor. Cuidado con todos nosotros que hemos aprendido muchas cosas de parte de Dios y ¿sabes qué hacemos a veces? Nosotros cogemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Debemos acogerla también, debemos estar firmes en la palabra del Señor. Afectó tanto su espiritualidad como su emocionalidad. Cuidado con dejarnos apartar, porque Satanás pone muchas inseguridades en nuestra vida. Él va a poner muchas preguntas, él va a poner muchas cosas que te van a hacer cuestionar a Dios. Pero saben, si estamos cimentados en la palabra, esa estrategia que usa Satanás de ponernos cosas para apartarnos de la presencia del Señor, por bobadas nos vamos, por bobadas nos afectamos, por una palabra que uno diga, entonces ya todo el mundo está herido. Hoy los jóvenes son muy débiles emocionalmente. Me voy porque me dijeron, me voy porque me hicieron, me hacen tal cosa. Pero ¿sabe? Es Satanás para alejarnos de nuestro propósito, como lo hizo con Saúl. Pero los invito en esta mañana a estar firmes en el Señor, a que la brújula de la palabra del Espíritu Santo esté en tu vida, que todo lo que tú hagas, que tu rumbo tenga esa dirección. Fue tanta la bajez a la que llegó Saúl que Dios no le hablaba de ninguna manera. Yo no me puedo imaginar un día en que yo no hable con mi Padre. Imagínense en el que Dios calle su voz, en que dice la palabra que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo y apagarlo, que no nos pase nunca esto. Y esto le pasó a Saúl. Y fue tanta la bajeza que Saúl decidió y tenía miedo. Y Saúl, como no había nadie que le hablara de parte del Señor, fue tanta la bajeza que fue a consultar
a una mujer. Y vamos a verlo en 1 Samuel 28, del verso 3 al 8. Saúl y la divina de Endor. Dice la palabra: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado en la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ay, ay, ay. Lo primero que vemos es que Saúl tenía miedo. ¿Cuántos han tenido temor? ¿Por qué? Porque se apartaron de la presencia de Dios. Pero buscó a Dios. Terrible, me parece terrible. Buscó a Dios y Dios no le respondió de ninguna manera. Así que tuvo que buscar una adivina. Cuán bajo cayó Saúl. Que tú no te vayas a refugiar en el mundo. Que no vayas a caer tan bajo para ir a buscar lo que tenías en Dios, ir a buscarlo en el mundo. He visto casos de cristianos que se han vuelto católicos. Terrible. Lo mismo que le pasó a Saúl. Perdió la brújula, perdió su rumbo. Y aún peor, tuvo que disfrazarse. Qué triste. Disfrazarse de mundo. Y acuérdate que tú no perteneces ya allí. Ya la sangre del Señor Jesucristo nos ha sellado. Ya nosotros no pertenecemos al mundo. No debemos volver atrás. Vuélvete a tu brújula. Estamos en tiempos de la gracia. Y ese tiempo de gracia nos da el privilegio de buscar al Espíritu Santo. Y Él está allí presto para enseñarnos, para direccionarnos. Tú que quizás has pensado irte de la congregación, irte de la iglesia, irte para el mundo, cuidado, porque te puede pasar lo mismo que a Saúl. No pierdas el rumbo, no debemos perder el rumbo que Dios nos tiene para nosotros. ¿Y cuál es? La salvación. Todo lo demás vendrá por añadidura. Tú que recibiste un llamado específico, no lo tomes en poco. Tú que fuiste llamado para servir al Señor, pero no siento, o su emoción no le permite sentir. Cuidado. En esta mañana el aprendizaje, la enseñanza de hoy es tener la brújula del Espíritu Santo. No perdamos ese rumbo como lo hizo Saúl. No lleguemos tan bajo como le pasó a Saúl. Y bueno, para culminar esta enseñanza, espero no haya sido tan drástica ni tan dura, pero la palabra del Señor en ocasiones es así. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3:13. Oh Dios. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de hoy. No miremos atrás, prosigamos a la meta, prosigamos con esa brújula que el Señor nos ha dado, extendiéndonos a lo que viene por delante, nuestra salvación.
prosigamos a la meta que es en Cristo Jesús, al supremo llamamiento. ¿Cuál llamamiento? A ser santos, a ser perfectos, a ser los hijos de Dios. Que cuando Él venga no nos encuentre durmiendo como a las 10 vírgenes, sino que nos encuentre firmes en la palabra, con el Espíritu Santo avivado en nuestra vida. Olvidemos ya lo que queda atrás. Prosigamos con nuestra brújula, que es el Espíritu Santo, ese llamamiento del Señor que arda en nosotros, en Cristo y en Cristo Jesús, y sigamos adelante. Les invito a que no olvidemos que el llamado viene de nuestro Padre Celestial, que nuestra guianza viene del Espíritu Santo, que no estamos solos, estamos con el Señor, y que aunque muchas cosas Satanás venga a ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras circunstancias, todas esas cosas van a pasar si tú le pones todo en las manos del Señor. Y bueno, hermanos, les animo a que de aquí en adelante todo lo que emprendan, todo lo que hagan, todo lo que se propongan, lo pongan en las manos del Señor, y que Él sea nuestra brújula. Y bueno, vamos a culminar con una poderosa oración para que el día de hoy sea bendecido y que esta palabra nos haya servido mucho. Bueno, Señor y Padre Celestial, te doy la gloria, la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú instruyes a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que se derribaron muchas barreras, Señor, mentales, Dios. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú, Señor, nos guiarás, Señor. Tú serás esa guianza, esa brújula, Señor. Ese GPS que nos guía hacia nuestra meta, Señor. Que es la salvación, que es estar contigo, Señor. Pero que esta vida pasajera, Señor, va a ser guiada por ti, Señor. Porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestra meta, Señor. Que tú eres, Señor, a donde queremos llegar, Padre, y que mientras tanto en este camino de la vida tú nos guiarás, Señor, porque tú eres nuestra dirección, nuestra protección, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por estar con nosotros, Señor, gracias por guiarnos, Espíritu Santo de Dios. Hoy bendigo, Señor, a todas las personas que estamos aquí escuchando tu palabra, que estamos escuchando esta enseñanza, Señor. Declaramos, Señor, que tu bendición estará con nosotros el día de hoy, que tu palabra nos guiará en todo lo que emprendamos, Señor, que tú bendecirás el fruto de nuestras manos, bendito Jesús, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestros ministerios, Señor, el fruto de nuestro vientre, Señor, es bendito, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Te alabamos, te exaltamos. A ti te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén, aleluya. Cuánto te amo, Señor. Te amo, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por compartir este momento con nosotros. Mañana otra palabra viva y eficaz en nuestra alborada y en el programa del corazón de Dios a nuestro corazón. No se lo pierdan. El Señor les bendiga.